Pues yo soy invisible. Bienvenidas una vez más a otra sesión del club. El orden del día será el siguiente. Lectura del fragmento del libro del desasosiego escogido en la sesión anterior. Análisis palabra por palabra de dicho fragmento. Y para finalizar, escucharemos unas grabaciones que nos ha enviado Luis Carlos Viejo, miembro fundador del club. Y ya está. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna petición? No. ¿Alguna duda? Pom 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 pom. Es muy bueno. ¿Sí? Pom 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 pom. ¿Qué es? ¿Veces? Veces. Si usted no sabe nada y usted no sabe nada, entonces, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido qué? Ah, no se haga la tonta, no se haga la tonta. Lo sabe usted perfectamente, señorita. Son las 10:14, ¿eh? Usted, la que se hace la dormida. ¿Qué ha hecho antes de venir aquí? Yo estuve Señor, estamos perdidos. No sabemos el camino, no sabemos qué dirección tomar. Sin tu presencia nos encontramos solos, Señor. Nos encontramos solos. Entonces Él dijo: hijos míos, no os preocupéis, no os preocupéis. Habrá panes y peces para todos, panes y peces para todos. Entonces se apagó el cielo. Se apagó el cielo. Qué triste, ¿no? Qué historia más profundamente triste. No. Disfruta del ocaso como lo disfrutamos nosotros.
Ser. Triunfal. Triunfal. Para comprender, me destruí. Comprender es olvidarse de amar. No conozco nada más al mismo tiempo falso y significativo que aquel dicho de Leonardo da Vinci de que no se puede amar u odiar una cosa sino después de haberla comprendido. La soledad me desola, la compañía me oprime, la presencia de otra persona me desorienta los pensamientos. Cada vez que mis intenciones se alzaron por encima del nivel cotidiano de mi vida, cada una de esas veces tuve que bajarme como al jardín público y conocer mi derrota sin banderas, desplegadas para la guerra, ni espada que tuviera fuerza para desenvainar. ¿Cuántas veces yo mismo, que me río de semejantes seducciones de la distracción, me encuentro suponiendo que sería bueno ser célebre, que sería agradable ser mimado, que sería brillante ser triunfal?